ahí que van a encontrar hijas, pues modos y la mente, ¿no? Este es el caso. ¿Qué le vamos a dar para la aspergilosis pulmonar? Muy bien. Corazón, ¿no? Si es diseminado, también buen corazón. Muy bien. Entonces, chicos, esos son los hongos más frecuentes que hay, ¿ya? Algunas generalidades, miren, 5 millones de especies de hongos, chicos, en la Tierra. 100.000 especies. 300 causan enfermedades en humanos y 20 son reportados como muy frecuentes. Afecta principalmente a pacientes inmunosupresos. No, a ustedes es difícil que les dé vómito, solo el pie de atleta le van a decir, ¿no? Los hongos causantes de enfermedades invasivas, ¿ya? Acuérdense de esto, invasivas o invasoras. Son las famosas diseminadas, así. Lo van a encontrar en la literatura como invasivas, invasoras, diseminadas, es lo mismo, ¿ya? Son sinónimos. Para tratar los honguitos, miren, el aspergillus, ¿no? La aspergilosis invasora, acuérdense, voriconazol. Candidiasis invasora, diseminado invasiva, caspofungina. ¿Ya? Criptococo, anfomas, fluco o flucitocina y neumocistosis. Ya hemos hablado. ¿Qué dicen, chicos? Para neumocystis giroves en paciente con VIH, ¿qué vos hablamos? Cotrimoxazol, ¿no? Cotrimoxazol. Eso ya hemos hablado, ya no se repite. Muy bien. Algunas generalidades, chicos. Factores de riesgo, chicos. Uso excesivo de antibióticos. Una razón más para que no usemos antibióticos a la manera, ¿no es cierto? Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? NMs, VIH, ¿no? Pacientes con leucemias, linfomas, desnutridos. Esos son los inmunodeprimidos. Infecciones polimicrobianas, ¿no? En las UCIs o en las UBIs, en las famosas UBIs, donde hay un paciente que está aquí más de 15 días, muy probablemente tenga pues pseudomonas y nitrobacteria, ha recibido un montón de antibióticos de amplio espectro que le predispone a infecciones fúngicas y obviamente la resistencia a antibióticos, ¿no? Chicos, la candidiasis puede ser pulmonar, puede dar en el cerebro, también hay candidiasis gastrointestinal. El aspergillus generalmente se limita al pulmón, el criptococo al cerebro especialmente y también al pulmoncito. La neumocistosis es netamente pulmonar y la esporotricosis es mucosa, cutánea y sistémica, ¿no? Sistémica. ¿Han visto alguna vez un paciente con esporotricosis? Los que van a hacer su serum en la selva lo van a ver, ¿no? Lo van a ver. Muy bien, vamos. Entonces, chicos, para todos estos tipos de hongos que estamos viendo, ¿no? Que lo hemos clasificado y que eso lo han debido evaluar en microbiología, vamos a tener familias de antimicóticos, ¿no? Ahí tenemos los polienos, chicos. El representante más importante es la anfotericina B, ¿ya? La anfotericina B, que puede ser la deoxicolato, se llama, ¿no? La normal, la que tenemos todos, deoxicolato, ¿ya? Y la anfotericina B lipídica. Esta anfotericina B lipídica viene liposomal, de complejo lipídico y de dispersión coloidal. 3 tipos de anfotericina lipídica, ¿ya? Estos son bien tóxicos, nefrotóxicos especialmente, chicos, hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Se acuerdan de los fármacos nefrotóxicos que les comenté, ¿no? Cuando hablamos de aminoglucósidos, uno de ellos es la ANFO, ¿no? Su mecanismo de acción, chicos, es unión al ergosterol y extracción de esteroles de la membrana celular. Ahora lo vamos a entender mejor, no se preocupen. Hay nuevos fármacos de la familia de los polinos y la anfotericina B cocleada, ¿no? Que todavía está en estudio.
Luego, la otra familia de antimicóticos son los nasoles, ¿no? Ahí tenemos al fluconazol, itraconazol, que le dicen de primera generación, posaconazol y bori de segunda. Hay uno, el isobuconazol, que es el de tercera generación. Acá lo tenemos, que ya está, según el Sanforemus, ¿no? Especialmente para quién, chicos, para aspergilosis invasor, es una alternativa al bori, ¿ya? Y también el itraconazol suba, ¿no? Es un nuevo fármaco de la familia de los azoles. Las equinocandinas, chicos, las equinocandinas, su representante más importante, la caspo, nosotros también lo tenemos en el país, pero el mecanismo de acción es similar en su espectro también junto a la micafondina y la anidalafungina. El nuevo fármaco es la resafungina, chicos, proligo estudio. El mecanismo de acción de los azoles inolvidada es inhibición de la 14-alfa esterol desmetilasa, así le llaman. Para entenderlo vamos a ver un grafiquito, pero vayan grabándose esto, chicos, ¿no? Y el mecanismo de acción de las equinocandinas es inhibición de la 13 beta de glucano sintetasa, ¿ya? Y de las pirimidinas, el representante es la flucitosina. No tenemos en el país, tampoco hay otros nuevos fármacos similares. Estos van a inhibir la síntesis de ADN y ARN. Básicamente vamos a hablar de estas 4 familias y sus respectivos fármacos, chicos. Son 4, los antimicóticos sistémicos, ¿ya? Lo mismo, los polinos, ahí tienen sus diferentes tipos, la de oxicolato, la que tenemos, y las formas lipídicas, la liposomal, complejo lipídico y dispersión correcta. El mecanismo de acción es fijarse al ergosterol, que es el colesterol de los hongos, ya, de la membrana del hongo, y forma poros, por los que se pierde potasio y otros cationes. Ese es su mecanismo de acción, chicos, ¿ya? Los azoles, ahí tenemos el ketoconazol, el primer azol descubierto que ya no se usa. ¿Por qué? Recontra hepato tóxico, chicos, ya no se usa. Los de primera, flucoitra, acuérdense, y los de segunda, bori y poso, ¿ya? Todos estos inhiben la 14-alfa desmetilasa, bloqueando el paso del anosterol a ergosterol, ¿no? Para la síntesis de membrana. Solo hasta ahí, chicos, ¿ya? Y las equinocandinas, ¿no? Caspomica y anidalofungina inhiben, ¿no? De forma no competitiva al beta-glucano sintetasa, ¿ya? Depende de la literatura. Acá, por ejemplo, le dicen a la glucan sintetasa impidiendo la síntesis de polisacárido de pared, que es 1.3 beta-glucano, ¿ya? Y para finalizar, la flucitosina, aunque es un inhibidor de la síntesis de ADN y ARN. Acá entonces vamos a entender el mecanismo de acción y es importante, chicos. Pregunta de examen fija, pues no hay mucho que preguntar en la tercera parcial. Así que mecanismo de acción vamos a preguntar. Bien, esta es la membrana y pared celular micótica, chicos. Acá tienen la membrana celular, como todas, tiene su membrana, ¿no? Su bicapa lipídica, ¿no? Con sus proteínas. Miren, tienen poros, ¿ya? Pero lo más importante es que este tiene membrana celular y también tiene pared celular, casi muy similar a las bacterias. ¿Y qué tienen, chicos? Tienen también proteínas, ¿no? La pared celular especialmente. Y está formado la pared celular por beta-glucanos, ¿no? Así lo llamamos nosotros, beta-glucanos, ¿no? O glucanos beta o glucanos B, ¿no? Eso es lo más importante, pero también tiene quitina, ¿no? La quitina, por ejemplo. La pared celular de las bacterias, ¿por qué está formado? Peptidoglicanos. Entonces, estos son beta-glucanos, que también se sintetizan en la membrana, chicos. Acá hay una enzima importante que sintetiza los beta-glucanos, que se llama beta-glucano sintetasa, o sintetasa de los glucanos beta, como quieran llamarlos, ¿ya? Las equinocandinas inhiben a esta enzima, chicos. A esta enzimita inhiben
las equinocandinas. Entonces, el mecanismo de acción de los equinocandinas es inhibir a la enzima que produce beta-glucanos, que se llama beta-glucanos sintetasa, ¿no? Simple, pues esa respuesta es suficiente, ¿no? Entonces, las equinocandinas, ese es el mecanismo de acción. Y del ANFO, chicos, en la membrana celular nosotros tenemos colesterol o ergosterol. Colesterol. Pero el honguito tiene ergosterol, que es lo mismo, solo con otro nombre, porque la síntesis también es igualita, ¿ya? Entonces, este es el ergosterol o el colesterol de los hongos. Entonces, la ANFO, chicos, se une a estos ergosteroles y forma poros en la membrana. Por estos poros escapa potasio, se inestabiliza la membrana y muerte cerebral, ¿ya? Entonces, la ANFO forma poros junto con la nistatina, obviamente. Es otro tipo de polieno y desestabiliza la membrana. Ese es el mecanismo de acción de la ANFO. Y chicos, miren, y el ergosterol, o sea, los azoles, ¿qué hacen? Miren, los azoles intervienen en la síntesis del ergosterol, ¿ya? Miren, los azoles vienen del escualeno, el escualeno pasa a epóxido de escualeno. ¿Quién inhibe esta enzima? La terbinafina, que es un antimicótico tópico. Del epóxido de escualeno pasa que al anosterol, chicos. Acá es importante porque esta enzima es limitante. Los azoles van a inhibir a quién? A la 14-alfa desmetilasa, que convierte el anosterol en ergosterol. Y chicos, el ergosterol, al igual que en nuestra membrana, le da sostenibilidad a la membrana celular. Y si no hay ergosterol, se destruye también, ¿ya? O el honguito, ¿no? Eso es el mecanismo de acción, chicos. Y la flucitocina, como bien mencioné allá, es un antimetabolito. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? En la parte de sulfonamidas va a inhibir, ¿no?, la formación de timina y bases púricas a partir del tetrahidrofolato. ¿Se acuerdan? No? Les dije, acuérdense de eso. Entonces, al final lo que va a hacer es inhibir la síntesis de ADN y ARN. Muy bien, vamos, chicos, ¿no? Ahí tienen la clasificación de los polienos, azoles y equinocandinas y todo lo que hemos hablado de mecanismo de acción para que lo puedan revisar, ¿ya? Lo mismo acá, pero un poco de énfasis en algunos antimicóticos tópicos, chicos. La grisofulvina va a inhibir la síntesis de los microtúbulos, que son esenciales también para, los organelos del núcleo, entonces también desestabiliza la membrana. Y la terbinafina, chicos, ¿no? ¿Se acuerdan del lamisil o no? ¿Cuántos han usado lamisil? ¿Quiénes nadan? Nadie nada. Los nadadores tienen honguitos, pues, ¿no? Por naturaleza, al menos los nadadores del Cusco, ¿no? Entonces, ese honguito muy probablemente es un dermatofito, ¿ya? Entonces, para esos honguitos de los nadadores, ¿no?, el famoso pie de atleta, o algunos atletas también, la terbinafina es el fármaco antimicótico tópico de elección, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la terbinafina? Inhibe la formación de escualeno a partir de lanosterol, ¿ya? Eso hace la terbinafina. Muy bien, genial, chicos, vamos. Y la grisofulvina inhibe la formación de microtúbulos. Muy bien, entonces exclusivamente ahora vamos a hablar de los azoles, ¿ya? El fluconazol, el itraconazol, el bori y el pozo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Chicos, bueno, esto lo van a ver en Pharma 2, ya, la síntesis de colesterol. También lo han podido ver en bioquímica, ¿ya?, cuando se sintetiza colesterol, ¿no? Hay una vía, ¿no es cierto? La ruta metabólica de la síntesis del colesterol es similar al honguito y en nosotros también, solo cambia el nombre acá. Ergosterol por colesterol, ¿ya? Miren, 2-acetilcoenzima A más una molécula de coenzima A, ¿qué va a formar, chicos? ¿Qué se llama esto? Hidroximetil glutaril coenzima A. ¿Quién inhibe la formación de esto, chicos? ¿Saben? Esto sí es cultura médica. ¿Para qué toman atorvastatina ustedes?
o sus papás para disminuir el colesterol, ¿sí o no? Entonces, el mecanismo de acción de la atorvastatina, por ejemplo, chicos, es inhibir la formación de hidroximetilglutaricoenzima A. ¿Ya? Entonces, los que toman una atorvastatina inhiben esta formación y por ende no se va a formar el colesterol, ¿no? Y obviamente va a caer el colesterol, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en su respectivo momento. Entonces, de este hidroximetilglutaricoenzima A se sintetiza el ácido mevalónico. Del ácido mevalónico se sintetiza escualeno. Del escualeno, chicos, por la escualeno epoxidasa, que es una enzima limitante, se forma la anosterol. Entonces, ¿quién inhibe, chicos, a la escualeno epoxidasa? Las alilaminas. ¿Quién tenemos ahí? Terbinafina. Entonces, el pie de atleta muere porque se le inhibe a la escualeno epoxidasa por la terbinafina. Ya sintetizado el anosterol, ojo, hay otra enzima limitante que se llama la 14-alfa desmetilasa. 14-alfa desmetilasa, ¿no? Que forma ergosterol a partir del anosterol. ¿Quién lo inhibe? Todos los azoles, ¿ya? Los azoles tópicos y sistémicos. Entonces, ahí es el mecanismo de acción de los azoles, chicos. Ahora, acá está polinos. ¿Por qué? Porque los polinos se juntan, se unen al ergosterol y forman poros. ¿Ya? Muy bien. Chicos, entonces vamos a hablar primero de los azoles. Los azoles serán pues los antibióticos más utilizados en nuestro medio. El más tóxico y el primero descubierto fue el ketoconazol, ¿no? Entonces, en 1978. En la década de los 90, chicos, en la década de los 90 se comenzaron a comercializar tanto el fluco como el itraconazol. Nosotros les conocemos de primera generación. El moriconazol y el posoconazol se comercializaron a principios del 2000, cuando ustedes estaban en su década, chicos, ¿no? Estaban haciendo 2000 bori y poso. Y el isobuconazol fue aprobado en 2015 para el tratamiento, miren, de aspergilosis invasora y mucormicosis, ¿ya? Mucormicosis. Importante repasar la parte de microbiología cuando hablaron de honguitos, chicos, para ubicarse en los honguitos, ¿ya? Muy bien. Todos los azoles son fungistáticos, chicos, ¿ya? Fungistáticos. Pero algunos a dosis altas pueden trabajar como fungicidas, ¿ya? Muy altas, como bien, como el fluconazol. Muy bien, miren la clasificación fácil, primera generación fluco-itra. No estamos hablando del keto porque ya ha sido retirado del mercado, ¿no? Aunque se utiliza, el ketoconazol se utiliza para el tratamiento de ginecomastia en algunos casos y también para la alopecia androgénica, pero su uso ha sido limitado, chicos, pero todavía se usa. Los de segunda generación tenemos al voriconazol y el posoconazol, ¿ya? Y de tercera generación el isavuconazol. Tercera, algunos autores, porque no todos lo consideran de tercera, otros lo consideran como segundo, pero para nosotros tercera. Muy bien.